al trabajo y la larga experiencia que tenemos con dos grandes invitados que habremos de presentar a continuación. En este sentido, eh, esta noche buscaremos conversar sobre el quehacer de la psicología comunitaria y particularmente habremos de orientar esta conversación en función de dos ejes temáticos orientadores. El primero corresponde a las limitaciones que implica el ejercicio de la psicología social comunitaria en esta época de confinamiento. Y el segundo será trabajado desde cómo se ha pensado la intervención desde la psicología comunitaria en época de confinamiento. Para ello hemos invitado a dos grandes profesionales que por su trayectoria, por su reconocido trabajo académico y también de orden social, eh, tienen un gran renombre en nuestro país e igualmente es grato contar con muchas personas que por su trayectoria y por su trabajo arduo en pro de la psicología social y comunitaria también esta noche nos acompañan. En este sentido, agradecemos a la doctora Esmeralda Hincapié y al doctor Álvaro Díaz por atender a este llamado y buscaremos que en la dinámica de trabajo de esta noche podamos llevar a cabo lo que hemos planteado como un ejercicio de diálogo, pero también de escucha frente a estos saberes. Se ha propuesto un trabajo de 15 minutos de, de presentación por parte de cada uno de nuestros invitados. Posteriormente tendremos un momento de reflexión y de comentarios por parte de todos los asistentes y buscaremos llevar a cabo un cierre desde unas conclusiones finales que habremos de desarrollar. Quisiera, antes de dar inicio, presentar rápidamente a nuestros ponentes y en este sentido iniciaré con la doctora Esmeralda Hincapié. La doctora Esmeralda Hincapié es psicóloga de la Universidad de Antioquia, es especialista tiene una especialización en la Escuela de Salud Mental de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, es magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Por su parte, el doctor Álvaro Díaz Gómez es psicólogo de la Fundación Universitaria Inca de Colombia, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Filosofía de la Fundación Universidad Inca de Colombia, magíster en Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Ciencias Sociales de la Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales. Nuestros acompañantes serán quienes inicialmente habrán de hacer su presentación. Daremos inicialmente la palabra a la doctora Esmeralda Hincapié, posteriormente escucharemos al doctor Álvaro Díaz y finalizaremos con la participación de todos los asistentes desde sus comentarios y reflexiones que podamos desarrollar. Bien, siendo así, doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias nuevamente por atender a esta invitación. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a los que nos acompañan. Voy entonces a usar estos 15 minutos tratando de agilizar lo que quiero decir con una presentación que les voy a compartir y tal vez eso me permita desarrollar más rápido las ideas. Por favor, me dicen si están viendo en pantalla un PowerPoint que comparto. Sí, doctora, ya estamos bien. Listo, ok. Tengo un eco en el sonido. Tal vez alguien me ayuda apagando el micrófono. Gracias. Bueno, entonces vamos con estos 15 minutos. La idea es una sola. Retos de la psicología social comunitaria en tiempos de COVID. Lo voy a desarrollar 3 ideas con las que quisiéramos conversar. Uno, ubicar lo que es una situación de crisis.
Dos, pensar que los protocolos frente a las crisis en nuestro occidente siempre se programan en torno a un antes, un durante y un después, para poder así entrar en esta crisis específica y en el reto de la psicología comunitaria. Entonces, temas a los que invito a conversar. La situación de crisis. ¿Qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando que en las crisis nos enfrentamos a tres cosas que quisiera señalar. Una, que es mi particular interés de investigación, nos enfrentamos a lo incierto. Y de allí derivan una cantidad de teorías sobre la incertidumbre. Dos, el miedo a la muerte. Tres, a la principal dificultad para quienes trabajamos de manera directa en las comunidades, el aislamiento. Y cuatro, para nosotros los colombianos, en la complejo que se vuelven las oportunidades en contextos de violencia para muchos actores violentos que atraviesan muchas comunidades marginadas. Ahora bien, si frente a las crisis nos enfrentamos a asuntos como estos, la pregunta que siempre nos hacemos quienes pensamos en comportamiento humano es, ¿qué se espera de los sujetos cuando se enfrentan a eso? La respuesta racionalista es, se espera que los sujetos comprendan la situación y actúen en consecuencia. Para nosotros los psicólogos es claro que eso no pasa. Ahora, lo esperado es que tratemos de acertar al responder a la crisis. Uno. Otro, que tratemos de entender lo nuevo. Tercero, que usemos los recursos que tenemos. Cuarto, que nos cuidemos y cuidemos al otro. Quinto, que acatemos las restricciones, distanciamiento físico, etc. Vemos claramente que uno de los retos que tiene la psicología comunitaria es, y la psicología en general, las ciencias sociales, explicar la irracionalidad del sujeto. Pero ahora lo que nos estamos tratando de explicar es por qué, si siempre hemos vivido en crisis, no hemos tomado lección frente a la irracionalidad del sujeto. Segundo tema de conversación que propongo, los momentos de la crisis, los momentos frente a los cuales ya hay protocolos establecidos. En toda crisis se planea, se diseña un antes, un durante y un después. Ahora, nosotros claramente con la COVID tenemos un antes. Pues hará 6 años tuvimos la experiencia del ébola, hará 8 años del MERS, etcétera. La gripe porcina. O sea, nosotros en los últimos 20 años hemos vivido pandemias, hemos aprendido de ellas. Hay un antes ahí, muy cercano. Entonces uno se pregunta, frente a ese antes, ¿por qué, si hemos tenido tantas experiencias pasadas, si esas experiencias nos han dado conocimiento para establecer protocolos, si en pandemias pasadas sabemos de los comportamientos humanos que han emergido, ustedes más que nadie saben de los comportamientos de fascismo y xenofobias que detonan las crisis? ¿Por qué cada que nos llega una crisis sentimos que no nos preparamos? Sentimos que nos cogió desprevenidos. Unos responden simplemente, es que nunca creemos que nos toque a nosotros. Yo creo que esa irracionalidad humana es otro tema que podríamos reflexionar. El durante. La oportunidad que nos presenta una crisis en el durante, entendiendo las crisis como oportunidad, es que en esta pandemia tenemos la oportunidad de ocultar, de visibilizar todo lo que el discurso oficial nos ha ocultado. Es decir, se muestran de manera evidente nuestras condiciones sociales de inequidad, de violencia, de abusos, y se muestra de manera contundente la irracionalidad humana. Y la segunda oportunidad
es no solo visibilizar lo que se oculta, sino ver lo nuevo. Todos los grandes epistemólogos nos han enseñado lo que significa la emergencia de anomalías en momentos de crisis. Nos hablan de vencer el obstáculo epistemológico, de hacer la revolución científica, etc. Todo se resume en, tenemos con una crisis la oportunidad de ver lo nuevo. Y la crisis nos está poniendo en dos novedades que creo que no hemos sido capaces de desarrollar muy bien en psicología comunitaria. Y es que las comunidades son complejas y que estamos en tiempos de incertidumbre. Y la otra tiene el vector cultural y el vector de los estudios culturales. Creo que nos falta desarrollar teorías de la creatividad y la diversidad. Entonces, ahí hay dos oportunidades sobre las que podríamos discutir. Pero claro, frente a toda oportunidad hay límites. Y para los psicólogos comunitarios, los límites que yo pongo en el centro para estas oportunidades son el confinamiento en condiciones de pobreza, sufrimiento, corrupción y todo lo que sabemos, ese contexto que tenemos, el distanciamiento, que es un gran límite cuando nosotros trabajamos con culturas que son muy comunitaristas, y la irracionalidad de los actores que somos y los actores con los que trabajamos, y ustedes ya conocen la cantidad de fenómenos que hay de creencias irracionales, de recetas milagrosas, de gente que se muere por tomar alcohol. De otro lado, la cantidad de irracionalidades que hay frente al autocuidado. No se trata de autocuidado, sino que se asume como una represión a la que yo soy capaz de burlar de un Estado opresor. Y toda esta otra cultura que tenemos del consumismo que hemos subjetivado. Y la conversación sobre el después es, ¿qué va a pasar después de la pandemia? ¿Qué vamos a hacer después del confinamiento? Y sabemos que vamos a estar enfrentados a la evidente necesidad de un cambio social por las atrocidades que esta pandemia ha evidenciado. Ahora, ¿estamos preparando esos tipos de gestión institucional y organización? ¿Estamos haciendo autorreflexión frente a cuál es nuestra posición como comunidad académica y nuestro compromiso en ese cambio social? Estamos preparando los argumentos para que los nuevos debates entre perspectivas podamos ser contundentes, como alguna vez lo fuimos en los años 60, en otro contexto, y que esto admite, exige otro tipo de debate. Ya los vemos, pero sabemos, nos asusta. No, la muerte por COVID, en el aislamiento, en la falta de contacto. No sabemos los sufrimientos acumulados con la agudización en esta crisis, a dónde van a ir. No sabemos cómo se van a acentuar las enfermedades preexistentes, las relaciones familiares conflictivas, las condiciones desfavorables de grupos humanos más vulnerables. En fin, los primeros dos temas. Y ahora sí me centro en estos últimos 5 minutos en sabiendo la crisis, sabiendo el antes, el después, el durante y el después de esta crisis, en que estamos en psicología comunitaria. ¿Cuáles son nuestros retos, como lo dice el título? Sabemos, uno, los problemas se agudizan. Todos sabemos por las mínimas noticias la falta de acceso a la salud, la educación, la vivienda. Todos sabemos los problemas en términos económicos, de desempleo, de falta de ingresos, de los ingresos ambulantes y de emprendimiento fueron suprimidos. O sea, vamos a tener que atender una sociedad con 5 millones de más pobres y los que ya somos pobres absolutamente paupérrimos. Pero no solo eso, sino el sufrimiento y el deterioro en los lazos que eso genera. Tercero, nos vamos a enfrentar a un altísimo deterioro de salud mental, que ya en el durante lo estamos viviendo. Las líneas de atención están colapsadas.
Las demandas de problemas en ansiedad, angustia, depresión, suicidios están colapsados. Un cuarto problema que se agudiza es el sufrimiento en los niños. Ya no es solo el hambre, son largas horas de estudio en la casa. Son tareas que tienen que compartir con los padres, caramba, qué cosa tan dura. Son los riesgos los que se ven porque ya todo se hace virtual y es en redes sociales. Es su saturación expuestos a medios magnéticos, etcétera, etcétera. En quinto lugar, el problema de todo el deterioro que implica una única convivencia 7/24. Todo tipo de deterioro en la convivencia. Y por último, el deterioro en el tejido social. Particularmente nos preocupan comunidades y familias de migrantes y de desplazados que vienen con un acumulado de violencia y que ahora se sienten nuevamente amenazados. Y que muchas, hemos visto, han tenido que replegarse sin importar el riesgo del contagio y ceder a eso que ya sabemos, y es que las xenofobias se incrementan. Ese montón de problemas, entonces, nos ponen el reto de ver la cantidad de límites que se multiplican para nuestra atención. Ya sabemos, las organizaciones sociales en los barrios fueron cerradas. No se permiten actividades colectivas. Y estas organizaciones no han configurado bien sus nuevas interacciones virtuales para planear acciones colectivas frente a la agudización de sus problemas. Un segundo límite es que la crisis, al agudizar daño y sufrimiento, nos lleva a entender que estamos enfrentando ese acumulado y la crisis se complejiza mucho más. Un tercer límite, más allá de no dimensionar lo complejo que se vuelve el acumulado del daño y el sufrimiento no atendido, como lo dice Beatriz Guerrero, es ese gobierno que tenemos, esta Colombia que tenemos, esta situación política y económica que tenemos. El gobierno parecería, entre comillas, que no entiende la realidad social, que no hay una distribución de recursos, que no hay unas intervenciones dirigidas desde la comunidad, sino que son dirigidas por sus intereses, que no se asigna personal adecuado ni suficiente, que las líneas de atención están colapsadas, que no se tienen en cuenta los aspectos psicosociales y están clinicalizando todo en vez de complementar, etc. Y en tercer lugar, un límite que nos preocupa mucho para esta atención que se multiplica y se complejiza es que los profesionales parecen no tener la formación de calidad que se necesita en términos de comprensión de estas complejidades, en términos de comprensión de las lógicas comunitarias, etcétera. Y voy rápido porque me queda minuto y medio. El reto que tenemos entonces es, frente a esos problemas y frente a esos límites, nos toca buscar oportunidades. ¿En cuáles condiciones? En las que están dadas. Interacciones virtuales mediadas, situarnos, estar ahí y acompañar en esos chats, en esas videollamadas, reflexionar y autoevaluar nuestras posiciones y potenciar los nuevos escenarios de interacción que están dentro del hogar y que están en la virtualidad. Al lado, la lista de límites que ya tenemos. Ejemplos concretos entonces de intervención que en estos meses he ido tratando de hacer con las comunidades con las que trabajo. Creo que se pone en el centro de la intervención comunitaria el manejo de la información. El manejo general en redes, en capacidad de discernimiento, en puntos y personajes dañinos o proactivos, el manejo de la información en términos de salud, el manejo de la información en términos de ingresos económicos. Ustedes no saben cómo ha ayudado a las comunidades a acompañarlas a gestionar sus subsidios, a gestionar sus otras formas de emprendimiento, a gestionar sus derechos laborales. Entonces, una intervención en estas circunstancias se centra
en los procesos de información y comunicación. Otra es la que estamos diciendo ya hace días: lo comunitario no es lo común en términos de ser iguales y tener objetivos comunes. Hoy lo comunitario es saber tejer diversidades. Entonces, ¿cómo tejer diversidades en relaciones de vecindario? Y cómo generar compromiso y gestión desde ahí. Una tercera propuesta de intervención comunitaria es centrarnos en el trabajo en red con estas comunidades vulnerables que ya nos había aportado Sandra Botina. Una cuarta es, si el espacio comunitario hoy son las casas y desde las casas, las videollamadas, los grupos de WhatsApp, etcétera, necesitamos formarnos mucho y acompañar mucho los procesos familiares. Y hasta ahí, porque tengo aquí 15 minutos, dejo de compartir. Esos son tal vez algunos ejemplos que pongo sobre el tapete para conversar. Muchas gracias. Mil gracias, doctora Esmeralda, y damos paso al doctor Álvaro Díaz. Muchas gracias a todos los participantes, colegas y amigos que están allí vinculados a esta conversación en esto que es esta modalidad virtual, que genera una expectativa y una noción particular igualmente de comunidad, como un poco lo sugiere Esmeralda ahora a finalizar su intervención. Escuchándola a ella, y en cuanto que esta es una conversación, logro reconocer que va a haber más coincidencias que divergencias, lo cual es a veces propio justamente de las conversaciones. Cuando se hace la invitación a que hablemos sobre retos de la psicología social comunitaria en los tiempos del COVID-19, uno puede hacerse la pregunta: ¿qué es lo que tenemos como invitación allí, en ese título? Y voy a desagregar entonces 5 grandes ideas que creo se pueden derivar de lo anterior. Primero, encontramos un referente para pensar un campo de conocimiento, el que denominamos la psicología. Es decir, el encuadre nos invita a pensar desde allí, desde la psicología. Y por lo tanto, se nos ubica en la idea también de una doble expresión con la cual abordamos este campo de conocimiento. Una expresión que es la perspectiva de lo disciplinar y otra que es la disciplina de la profesional. En lo disciplinar, ya sabemos, nos ubicamos como productores de conocimiento respecto de un objeto de estudio que como disciplina hemos ido consolidando. Y de allí se generarán, por tanto, unos retos producto del contexto en tiempos de COVID-19. Y en la perspectiva profesional, que conlleva la posibilidad y necesidad de ayudar en la solución de problemas psicológicos y sociales concretos, es decir, lo que ubicamos como lo psicosocial, se requiere entonces ir al plano de la acción. Por eso, nivel profesional. Y allí aparecerán también retos que en alguna forma ha Esmeralda planteado y explicitado. Pero esa perspectiva, ¿sí? Doctor Álvaro, qué pena con usted. No sé si usted tiene 2 equipos conectados al tiempo, lo que está generando un eco, y creo que eso interfiere en la claridad de sus palabras en la comunicación. Veamos a ver si ahí funciona mejor. Perfecto. Muchas gracias, doctor Álvaro. No tengo que repetir lo anterior de todas maneras. No, de ninguna manera. Muchas gracias. Muy bien. Entonces me alegra que mis palabras estén teniendo eco, porque es la intención, que tengan eco dentro de los que están en este momento participando dentro de esta conversación. Entonces decían que aparecía esa perspectiva, esa invitación de la psicología en su doble condición de disciplina y profesión, y la psicología como campo de conocimiento.
Pero cuando miramos igualmente esa titulación de la psicología social comunitaria, encontramos, por lo tanto, que el campo de conocimiento, es decir, la psicología, tiene un desdoblamiento en dos áreas, que son la psicología social y la psicología comunitaria. En esa unión que aquí se hace de psicología social comunitaria. Y podríamos tratar de ubicar entonces, solamente como un punto de encuadre que yo requiero para poder llegar a hablar, y qué entendemos por la psicología social, de qué trata la psicología social y de qué trata la psicología comunitaria. Habiendo muchos puntos de referencia, para asumir una perspectiva latinoamericana, podríamos recordar lo que Ignacio Martín Baró nos plantea en su libro sobre psicología social desde América Latina, acción e ideología, psicología social desde Centroamérica, donde él nos va a plantear allí cómo el objeto de estudio de la psicología social es la acción en cuanto ideología. Y va a decir que esa acción en cuanto a ideología va a permitir reconocer una totalidad, donde la acción no es solamente práctica, sino que la acción se expresa de una forma conductual, pero que tiene una característica, y es que da la posibilidad de generar sentido, y que es un sentido que se genera desde el individuo en relación con lo otro, con los otros. Por lo tanto, reconocemos que nos interesaría aquí en estos tiempos de pandemia, reconocer cuál es esa acción social que se está generando y cuáles son las expresiones que en términos de conductas con sentidos atribuidos vamos generando. Pero la segunda sección es la de la psicología comunitaria. Y también en esa misma línea de pensamiento latinoamericano, podríamos reconocer entonces a Marixa Montero en un libro ya un poco clásico para nosotros, que es Introducción a la Psicología Comunitaria, donde ella va a plantear cómo la psicología comunitaria tendría, por lo tanto, como objeto el estudio de los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el subrayo control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar, subrayo, problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en, subrayo, la estructura social. Aspectos sobre los cuales ya igualmente Esmeralda ha hecho aportes. Si este es un contexto general que nos ubica en la psicología como disciplina y la psicología social y comunitaria como áreas de la misma, encontramos que se dice igualmente en el título de esa invitación, en tiempos de COVID-19. Por lo tanto, encontramos que se nos invita, este es un tercer momento, a un tiempo, a ubicar un tiempo. Tiempo que es historicidad. La historicidad que vivimos en lo individual y por lo tanto se torna en tiempo finito, que es el tiempo propio de cada una de nuestras cronologías. Y el COVID nos hace ver con mayor razón esa infinitud, perdón, esa finitud en incertidumbre, pero además un tiempo que se expresa en lo colectivo, como un tiempo también que tiene una elongación en términos de lo infinito. Y un tiempo infinito que forma parte de esa historicidad que tenemos que reconocer para darnos cuenta justamente de la condición de historicidad que desarrollamos nosotros. Ese tiempo nos va a demarcar épocas, época que se denomina en algunas clasificaciones modernidad o posmodernidad. ¿Y por qué es importante eso? Porque ahí se van a generar ciertas matrices culturales con prácticas cotidianas y con producción de conocimiento específico que van a demarcar maneras justamente de actuar, de acción social. Uno podría colocar un ejemplo, ya un poco Esmeralda lo ha adelantado, en términos de reconocer épocas donde van cambiando las maneras de interacción dadas las condiciones socio-históricas que aparecen. En una época, década del 80, cuando empieza a aparecer la psicología comunitaria en América Latina, quienes realizábamos trabajo en comunidad, no teníamos, porque no existía todavía el teléfono celular, y nos debíamos mover, por lo tanto, en términos del teléfono fijo. Ahora, eso es prehistoria. Teléfonos fijos no existen más que como elemento de museo. Se mueve a través del celular. En ese entonces utilizábamos algo que se llamaba mimeógrafo.
luego se pasó a la fotocopiadora y ahora estamos en imágenes como los GIF, los emoticones, los memes. Y allí hay giros culturales, hay maneras de hacer, de practicar, de llevar a la concreción la psicología comunitaria. De hecho, la palabra mimeógrafo a más de uno de las nuevas generaciones no le significa nada y deben estar diciendo eso qué es, qué significa. Y en esa época se hablaba también de, para el trabajo con la comunidad, de la necesidad de hacer plegables y hacer chapolas que se hacían a través del mimeógrafo. Ahora hay otros lenguajes, WhatsApp, y allí parece que entonces se expresa la cartelera y el megáfono, ahora megáfono era otra manera de trabajo en la comunidad, se reemplaza por las redes sociales, contextos de tiempos distintos. Y vamos a la cuarta condición entonces. Se nos dice que ese tiempo se expresa en una condición del tiempo presente, que es el tiempo del COVID-19. Es decir, ese tiempo infinito tiene una particularidad, porque es el tiempo de hoy. Y el tiempo de hoy se denomina el de COVID-19. Y ahí ese tiempo presente, sobre todo por el efecto de la pandemia, nos va a evidenciar tres elementos que ya en alguna forma han sido sugeridos, que son el de la crisis, el del caos y el de la complejidad de la vida viva que se despliega en ese tiempo presente. El caos, la crisis y la complejidad no son una novedad. Pareciera que la novedad es que empezamos a tener ahora conciencia de que ellos existen y que son parte de la vida viva, de todo lo que hemos ido nosotros constituyendo y de lo que nos constituye. Por lo tanto, ese tiempo presente, en cuanto a crisis, caos y complejidad, cambia nuestra manera de habitar el mundo. Va a cambiar nuestra manera de ser en él. Así encontramos entonces ciertos cambios que se empiezan a vislumbrar. Confinamiento. Y el confinamiento entonces limita el movimiento. Y el confinamiento limita la libertad. No solamente la libertad de movimiento, sino la libertad política. El confinamiento limita las nociones de tiempo y de espacio. ¿Cuántas veces nos preguntamos, ¿y hoy qué día es? ¿Y qué hora es? Y el espacio, que es un espacio que se queda restringido al espacio solamente del hogar, al espacio de lo privado, de lo íntimo. Cambia en cuanto hay un imperativo que a veces se torna autoritario. Quédate en casa. Y ese imperativo autoritario, que es voz de autoridad, va a generar entonces una acción social particular. Aislamiento. Acciones de individualidad, un poco individualismo. Y se van a ir transformando los procesos de socialización. La interacción se ve alterada. La acción social sufre, por lo tanto, abruptamente transformaciones. Hay otra acción, uso del tapabocas. Y allí hay una percepción que cambia, percepción del rostro. Al tener la mascarilla, se encuentra un desvanecimiento del gesto. Ya no reconocemos al otro en el gesto, en la cara, en lo que eso puede llegar a significar y que es tan importante en términos de la interacción social. Míreme a la cara. Ahora solamente vemos la máscara. Y sabemos que siempre hay más de humanidad detrás de la máscara que lo que ella puede llegar a expresar. Igual se encuentra la distancia o distanciamiento social, que limita el contacto corporal. Y sabemos que eso es fundamental dentro del desarrollo psicobiológico, en particular en los niños, pero también para nosotros en términos general. Y eso implica entonces que ese distanciamiento social con esa limitación del contacto corporal limita expresiones culturales. Por ejemplo, el baile. Y en el baile sentir el cuerpo del otro, el ritual del otro, el ritmo del otro. Y el distanciamiento social limita también rituales, como las ceremonias fúnebres, donde ya no se puede hacer el duelo por el otro. Y lo vemos entonces, otro rasgo de esa acción social que nos corresponde vivir, que vivimos en el mundo de la virtualidad. ¿Y qué implica? O que reconocemos que no tenemos, o que nos vemos obligados a el desarrollo de habilidades, al cambio de percepciones.
a la potenciación de otras zonas cerebrales para poder funcionar en la virtualidad, para el reconocimiento de otras maneras de ser cuerpo. Acá nosotros no nos vemos en cuerpo entero, nos vemos solamente de la cintura hacia arriba, medio cuerpo. Y no siento yo incluso la posibilidad de ver los cuerpos de ustedes, sino que solamente eventualmente veo algún rostro. De esto entonces se generan unos retos. Un primer reto es el reto de disciplinar, que lo voy a anunciar en términos de preguntas. Y el término disciplinar nos obliga a decir, si lo disciplinar es la producción de conocimiento, ¿qué pensar teóricamente? ¿Cómo pensar esos problemas? ¿Desde dónde pensarlos? ¿Cuáles son esos problemas prioritarios que desde la psicología nos convocan? ¿Cuáles son esos problemas y tiempos que son a la vez procesos, problemas y potencialidades derivados del tiempo de COVID-19? ¿Cuáles son por lo tanto, los problemas psicológicos que en la actualidad nos convocan para la investigación? Y cuando subrayo los problemas psicológicos no estoy psicologizando, sino reconociendo que tenemos un papel fundamental que es centrarnos en lo que nuestra formación nos ha dado, que es justamente la formación teórica, profesional, de lo psicológico en la interacción disciplinar o transdisciplinar con otros procesos, pero que tenemos que hablar desde allí, desde la psicología. Siguiente elemento, ¿cómo privilegiamos el método en cuanto a acción de pensar, en cuanto a posibilidad de explicitar la andadura personal de un proceso de reflexión sobre las metodologías que ya en la realidad concreta se ven obstruidas, se ven como un elemento que no funcionan, porque justamente aparecen como recetas y el mundo, caos, complejidad y crisis no la soportan? Si existe lo que se denomina etnografía virtual, para que hacer la etnografía, vamos a tener que hacer una etnografía virtual o una forma de investigación virtual que vamos a denominar como desde la psicología. ¿Cómo en ese proceso de investigación vamos a delimitar la población con la cual vamos a intervenir? ¿Cómo recoger la información cuando lo haremos a distancia y de forma virtual? ¿Cómo, por ejemplo, desarrollar opciones muy características de la psicología comunitaria, como la investigación acción participante en modalidad virtual? Si vamos con los fundamentos de la IAP, tendremos que ser muy creativos para mirar cómo la desarrollamos en modalidad virtual. Y otro elemento es, ¿debemos nosotros pensar pausado en la producción de teoría o debemos pensar a la manera express para dar cuenta del momento presente? Y creo que ambas formas se requieren. Hay que pensar para allá y escribir para allá, pero también hay que pensar pausado para empezar a encontrar evidencias mucho más fuertes. Y el reto en el plano profesional sería entonces cómo construir comunidad en términos de la noción y práctica de ella en una condición de confinamiento. Cómo fortalecer el empoderamiento en términos de categoría psicológica, el poder individual y el empoderamiento en términos del poder comunitario. Cuando el imperativo es quédate en casa, que es un imperativo subsidiario del confinamiento. Cómo ejercer la psicología en, con y para la comunidad, que es principio de la seguridad comunitaria, desde la virtualidad, cuando el quehacer privilegiado había sido el territorio, pero ya hay migraciones, crisis, complejidad, caos. Cómo desarrollar proyectos y programas comunitarios por fuera del territorio, puesto que no permiten aglomeraciones de más de 10 personas. Pareciera que esto es solamente un espacio desencantador, pero no, hay pistas que van emergiendo. Voy a mencionar un par de textos que han ido apareciendo ya y que nos dan ciertas posibilidades. Hay que acceder a ellos y leerlos. Uno, el monográfico de la revista de Psicología Social sobre psicología social ante el COVID-19. Segundo, el texto cuya coordinadora es Esmeralda Hincapié, denominado COVID-19, tiempos de incertidumbre. Tercero, la investigación desarrollada entre la Universidad Autónoma de Barcelona y Colsib, denominada Efectos en la salud mental de la población colombiana durante la pandemia COVID-19. Cuarto, el prólogo que yo hago al libro denominado Las ciencias sociales al otro lado del discurso neoliberal,
prólogo que se denomina 2020, el año que se le venció al mundo para pensarlo desde las ciencias sociales. Un texto que sale de la editorial EAFID, que se denomina Pensar la crisis, perplejidad, emergencia y un nuevo nosotros, de Iván Garzón Vallejo, Adolfo Eslava y Jorge Giraldo, que aunque no es desde la psicología, nos permite reconocer justamente el contexto que Esmeralda planteaba de lo cultural. El texto, recién puesto a consideración de todos nosotros, cuyo editor es Nelson Molina y que sacan en coordinación con Escofapsi, denominado Psicología en contexto de COVID-19, desafíos post-cuarentena en Colombia. Y por último, el texto de Wilson López y otro que aparece en la revista Avances de Psicología Latinoamericana y que ellos denominan COVID-19, impacto psicosocial en la escuela en Chile, desigualdades y desafíos para Latinoamérica. Allí hay pistas, hay esperanzas, hay optimismos, hay ideas que tenemos que seguir puliendo para poder llegar a reconocer justamente desde cada uno de nosotros nuestros propios argumentos a ese título que nos ha convocado al día de hoy. ¿Cuáles son los retos de la psicología social comunitaria en los tiempos de COVID-19? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro. Y a partir de este momento vamos a organizar la participación de los asistentes y sería muy importante para ello que hagamos uso del chat para solicitar la palabra. Quisiera comenzar agradeciendo a la doctora Esmeralda Hincapié y al doctor Álvaro Díaz por su tiempo, por estas reflexiones tan interesantes que se han generado en torno al tema que hoy nos convoca, retos de la psicología social comunitaria en tiempos del COVID-19. Y damos paso en este momento a la intervención que quieran realizar los participantes, ya sea en términos de comentarios o tal vez preguntas que se puedan formular y a partir de esto eh, también dinamizar este encuentro. No sé si haya alguien que quisiera dar inicio o si se me permite y me tomo la libertad de plantear un primer momento y yace en una inquietud que ha venido recorriendo también este encuentro con diferentes comunidades de forma virtual, pero también me ha llevado a reflexionar sobre las acciones que se generan en muchos centros urbanos, pero también rurales de nuestro país. Y es una tendencia a volver eh, a lo a antiguas prácticas, antiguas lógicas de relación social, pero también de mecanismos de relación y de interacción que estaban siendo olvidados y que me parecen muy interesantes reconocer en estos momentos, particularmente condiciones como el trueque, condiciones como el volver a hablar como sujetos en interacción con la familia, poder contar o narrar cuentos que son situaciones que poco a poco se habían venido perdiendo en nuestras lógicas y en nuestras relaciones. Y quisiera de pronto preguntar a nuestros, eh, a nuestros colaboradores, no sé si el término sería expositores porque no creo que no venga el caso, pero a nuestros colaboradores esta noche, ¿qué opinión les merece tal vez reflexionar sobre esas cosas que están volviendo a nuestras dinámicas sociales, a nuestras lógicas de comunidad y que me parece maravilloso reconocerlas en tanto los medios de comunicación y este proceso de globalización nos habían llevado a perderlos tal vez un poco? No sé, pues, doctora Esmeralda, yo reconozco el texto que mencionaba el doctor Álvaro, en alguna oportunidad tuve la oportunidad de leerlo, y se hacían menciones, por ejemplo, en Chile, de cómo estas prácticas habían vuelto, pero uno también las encuentra aquí, en casa, con nuestra gente, con nuestros allegados. Y quisiera, tal vez, no sé, que usted nos pudiera comentar
tal vez sus impresiones y desde su experiencia y también desde su construcción académica, cómo se ve este tipo de condiciones hoy en día en el marco del COVID. Gracias, Diego. A ver, me pongo en contexto. Nosotros, quienes hemos tenido una vida un poco estable, unas condiciones un poco previsibles, un plan de vida un poco lineal, creo que hemos sido desventurados en las oportunidades para vivir en la inestabilidad, en las oportunidades para enfrentar los riesgos, en las oportunidades para hacer algo con la incertidumbre, con la angustia, con el riesgo, con el caos, con la crisis. Cuando uno convive en muchas situaciones de crisis, cuando uno atiende incendios, cuando uno atiende desplazamientos, cuando uno atiende deslizamientos en épocas de invierno, uno nota la diferencia en las maneras de subjetivar el riesgo que tenemos los que vivimos en la estabilidad y que tenemos los que han vivido en repetidos riesgos. Algo de eso es lo que aparece en el libro que dirigió Nelson Molina. Algo de eso es lo que plantean, coincidíamos, Chile, Argentina, Brasil, Colombia. Esta más bien es esa diferencia por los modos que nos ha tocado vivir y que eso depende mucho de las condiciones de marginalidad. Ahora, quienes vivimos en la estabilidad y tenemos un pensamiento más o menos moderno, cuadriculado, que busca la certeza y la ley universal, etcétera, tendemos a mirar eso otro como condiciones de vulnerabilidad. No estoy desconociendo que la vida está en riesgo, claro. Que son condiciones de vulnerabilidad, claro. Pero ¿qué nos recuerda Álvaro con la definición de Marisa Montero? ¿Y dónde está nuestra mirada en la potencia, en la fuerza del otro? ¿Y cuál es nuestra vulnerabilidad? A nosotros nos desplazan y se nos acaba la vida. Nos quitan el trabajo y se nos acaba la vida. Nos quedamos sin comida 5 días y creemos que es la hecatombe. Hay comunidades en las que no. Es decir, tienen una gran potencialidad en la recursividad. Aparecen aprendizajes que el sufrimiento no se ancla en el síntoma, sino que el sufrimiento lleva a unas creatividades donde de alguna manera nos miran a los otros, a los que vivimos en la estabilidad, y dicen, estos parecen como bobos. ¿Y cuál problema hay? Y se inventan el rancho cuando les cae la casa y construyen la casa cada mes distinta y dicen, no hay nada más rico que estrenar casa cada mes. ¿Cuál es el problema? Ahora, no estoy desconociendo que hay condiciones objetivas y concretas de vulnerabilidad. Lo que estoy tratando es de desencajar la mirada. Nosotros siempre estamos acostumbrados a que lo que media en la adquisición de cosas es el dinero. No, hay comunidades en las que no, para nada. Entonces no es que vuelva el trueque, siempre ha estado el trueque. Es decir, yo no creo que haya una comida al día en la que no se haga con la sal del vecino y con el poquito de manteca del otro vecino y con el hueso que le regaló el carnicero de la esquina. O sea, trueque hay permanente. Y el de la esquina te regala ese hueso si le haces un mandado. Entonces yo creo que es más bien que nos limitamos mucho a ver la perspectiva del otro. Y en crisis, la palabra vulnerabilidad, decía Diana Cícer, una psicóloga brillante, de las más brillantes que he conocido en mi vida, decía Diana Cícer, ojo con esos discursos de distanciamiento y confinamiento. Ojo, que el cuerpo lo estamos poniendo como un enemigo de nosotros mismos. Y no solo el cuerpo del otro, sino el cuerpo propio. Entonces, ¿qué va a pasar con las interacciones cuando
en aras del discurso del virus, el organismo hecho cuerpo se convierte solo en organismo que puede infectarse y se nos olvida el cuerpo hablado. O lo convertimos en un cuerpo peligroso. Con estos dos ejemplos quiero responder a que es desencajar un poco la mirada, es tratar de ver eso, lo que invito en la reflexión sobre, y que Álvaro también está interesado, y lo han dicho muchos teóricos, el declive de las certidumbres disloca tiempo, espacio y sujetos. Lo dijo Pecot, lo dijo Prigogine, lo dijo Wallerstein, lo han dicho todos. Y no hemos podido oír eso, porque estamos como en una zona donde ya tenemos las teorías, no se produjeron en el año 60 y 80, era otro contexto, como lo dijo Álvaro. Y no hemos sido capaces de salirnos de ahí, de eso ya construido, o tener el conocimiento acumulado de la historia, pero ser capaces de ver lo nuevo. Y creo que estas comunidades de verdad nos enseñan mucho a esa dislocación, a ver lo distinto. Y tiene otra connotación el trueque, tiene otras, muchas otras. Se me ocurre, ¿no? Muchas gracias, doctora Esmeralda. No sé, doctor Álvaro, si usted quisiera comentar algo. Sí, quisiera hacer allí también una apreciación. Como el lenguaje es importante en términos de lo que construimos socialmente, creo que no se trataría tanto de volver a, sino reconociendo, como dice Esmeralda, que han existido esas prácticas, cómo las resignificamos. Para resignificarlo, reconocer, por ejemplo, que está bien el volver al comedor familiar, pero ¿con qué discursos estamos allí discurriendo alrededor del comedor? La figura todavía patriarcal, la única que tiene voz, o la posibilidad de que sea un espacio justamente donde nos construimos colectivamente, donde compartimos experiencias y compartimos saberes y nos vamos construyendo grupalmente, si se quiere, colectivamente, en cuanto que asumamos incluso que ese núcleo familiar es una comunidad o una expresión de comunidad. Se trataría entonces de reconocer que lo importante son los sentidos que le damos a esas prácticas, a esas acciones sociales, y que tenemos que tener de alguna forma la intencionalidad de darle unos sentidos distintos al trueque, a el comedor familiar, a el diálogo para remembrar algunas cosas que puede llegar a ser importante en un momento determinado. Para el caso de nosotros desde la academia, tenemos entonces que reconocer cómo le damos sentido a estas cosas que están sucediendo y que están como procesualidad cotidiana, emergiendo, y como emergen son novedad. Y entonces, ¿qué sentidos, qué significado les damos a esa novedad? Yo pienso entonces que allí puede llegar a haber confinamiento del cuerpo físico, no para dejarnos llevar hasta el plano del confinamiento para ser solamente seres biológicos, sino para reconocer que aún en el confinamiento físico, lo que no podemos permitir, nosotros al menos desde la academia, es que haya un confinamiento de nuestra condición de pensar. Tenemos que tener pensamiento abierto, tenemos que tener el pensamiento vivo, analizando, dándole sentido a lo que ocurre cotidianamente, incluso en perspectivas alternativas a ciertas miradas que hegemónicamente quieren llegar a instaurarse para generar temor, miedo, control social, en últimas, biopolítica. Y entonces, ¿qué miradas alternas damos nosotros? ¿Qué nuevos sentidos sugerimos? Y en la academia, si bien es cierto ahora lo hacemos de una forma verbal, se privilegia también la forma escritural. Y a veces decimos, no puedo escribir porque no tengo tiempo. Y ahora decimos, ese confinamiento me da todo el tiempo del mundo, aparentemente, porque el teletrabajo se vuelve una dificultad. Entonces, ¿cómo sacamos tiempos para las reflexiones de estas prácticas en resignificación? Y resignificar, si se quiere, ahí sí para plantear que deberíamos de rescatar esas prácticas en nuevas resignificaciones sociales para que vayan dándonos justamente unos mundos simbólicos distintos y a partir de eso unos vínculos sociales
diferenciados. Muchas gracias, doctor Álvaro. Y me voy a tomar una atribución que no necesariamente es lo más adecuado en este momento, pero quisiera preguntarle al doctor Carlos Arango, que también está con nosotros, y sería muy interesante escuchar también su opinión dentro de lo que ha sido el marco de esta presentación y que usted eh, sea partícipe también activo de este encuentro. No sé, doctor Carlos, si es posible. Bueno, esperemos en su momento. Ya se han venido presentando algunas preguntas y algunos comentarios en el chat. Me he permitido leerlos y sé que Pablo Cardona ha mencionado una pregunta, pero hay unos comentarios posteriores que siguen en la misma línea de lo que hemos presentado. Entonces, solicito una excusa a Pablo Cardona, ya mencionaré su pregunta, pero hay otros comentarios que me gustaría podamos reconocer. En este sentido, nos menciona Sharon Cortés, siguiendo un poco con lo planteado por la doctora Esmeralda, a nivel de la psicología, se tiende mucho a suponer que solo lo clínico es lo que se requiere para la situación actual. Sin embargo, quisiera cuestionar si está dado mayormente por el desconocimiento o la claridad de lo que es lo psicosocial. Jacqueline Prieto menciona, esta incertidumbre genera poca relación social comunitaria y la mascarilla no nos permite ver al otro, interpretar señales. Siento que uno de los retos será la semiótica en tiempos del COVID-19. María Alejandra Kitian Venegas nos menciona, es en definitiva la urgencia de tratar la pandemia no desde el aislamiento y el yo puedo solo, cada quien por su cuenta, sino desde una acción y pensamiento solidario y comunitario, abriendo los ojos ante la realidad colombiana en donde la mayoría de la población no tiene las oportunidades para cumplir esos requisitos o utopías mejor nombradas. El reto está en lograr una acción organizada y conjunta. Agradecemos estos aportes. Quisiera darle paso a Diana Vivares, que había solicitado la palabra para hacer un comentario. Entonces, Diana, tiene usted la palabra. Buenas noches, ¿me están escuchando ya? Sí, sí, la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias pues como por esta información que encuentro muy útil, muy importante, sobre todo como en esta época. Tengo a varios de mis estudiantes aquí como conectadísimos. Un saludo para la profe Esme, para el profe Álvaro, para el profe Carlos y para la profe Lorena, que ahorita la vi conectada. Yo tengo como una duda y es un asunto que me hace como mucha resonancia y es, todos tenemos un saber muy establecido con relación a lo que entendemos como por lo comunitario, los saberes comunitarios, lo cotidiano, esa importancia de la horizontalidad. Pero estos días un estudiante me hacía como una pregunta en clase y me hace mucho sentido como traerla a colación. Y es, como qué ocurre en la actualidad cuando las comunidades también han tenido como tantas transformaciones que quizás no respondan a lo que las teorías de la psicología comunitaria nos han venido como comentando o transmitiendo. Yo sé que es un desafío para aquellos que nos apasiona el tema de la psicología comunitaria, el repensar la intervención, no solamente un desafío, sino un deber, un compromiso que tenemos, pero hay algo que es innegable y es que las comunidades han venido transformándose también. Y el tema, pues como este tema de la pandemia, este tema de que nos obliga a resguardarnos, que nos obliga a mantener un distanciamiento, cuando nosotros hemos entendido que en lógica comunitaria lo que hay es que fortalecer el tema de las redes comunitarias, las redes sociales, esto a veces, digamos que me pone mucho a pensar. Eso era lo que quería como nombrar. No sé si alguno de los presentes quisiera como
como comentar también algo a la discusión, pero básicamente pues era eso. Muchísimas gracias y feliz noche. Eh, Muchas gracias por su intervención y pues Diana, muchas gracias también por este tipo de aportes. Damos la palabra a Sandra Lorena Botina. Sandra. Sandra Lorena, ¿tiene usted la palabra? Ah, ok, entendido. Eh, Quisiera en este momento darle paso a una pregunta que había quedado pendiente por aquí y es la que planteaba hace un momento. Ay, qué pena con ustedes, se me perdió en este momento. Um, Se me perdió en este momento la pregunta. Aquí está Pablo Cardona. Menciona cómo fortalecer ese poder individual comunitario a partir de la etnografía virtual que nos plantea el doctor Álvaro. Y no sé, doctor Álvaro, si usted podría colaborarnos con esta respuesta. Si quisiera retomar algunos de los planteamientos previos, pues para que no queden allí en una conversación justamente en el vacío o en el olvido. Primero, quisiera recoger lo que plantea Diana, reconociendo, porque ya lo había sugerido Esmeralda, que es necesario ampliar la noción de lo que podemos llegar a entender por la comunidad y por lo comunitario. Ya lo comunitario no puede ser solamente lo territorial. Lo comunitario, aunque puede ser como un cliché, debe ser lo común a. ¿Qué estamos construyendo como común a? ¿Cómo reconocemos que podemos llegar a generar utopías aún desde unos lugares desterritorializados, al menos por el momento, para luego volver a lo que sería el territorio, entre comillas, el lugar por excelencia de actuación de la psicología comunitaria, que es el barrio popular o los sectores populares y más recientemente sectores rurales. Pero en el entretanto, que no sabemos qué tanto tiempo va a llevar, implicaría cómo aprendemos de un área de la psicología que viene ya como desde el año 2000, que se denomina ciberpsicología. Y la ciberpsicología ya daba elementos o da elementos para poder pensar cómo es que los sujetos interactúan en el ciberespacio y qué condiciones psicológicas se generan allí, cómo se dan esos vínculos y qué resulta psicológicamente de tales vínculos. Por lo tanto, creo que si vamos a estos fundamentos en una área poco conocida como la ciberpsicología, podríamos encontrar elementos para pensar el actuar de la psicología comunitaria y de la psicología social. Uno podría pensar en el sentido que quizás las redes sociales son una expresión de comunidad y por eso hablamos de comunidad virtual. ¿O qué entendemos por la comunidad virtual? ¿Quién constituye la comunidad virtual? Frente a eso, obviamente, no tengo por qué tener las respuestas, ¿sí? Sino que tenemos que irlas construyendo todos en procesualidad, porque son las cosas que van emergiendo justamente como novedad. Retomo el planteamiento que hace Pablo. Pienso que la misma, son dos cosas distintas. Una cosa es el proceso de empoderamiento y otra cosa es la etnografía virtual. La etnografía virtual es una estrategia que se emplea de investigación para mirar pautas culturales que se van generando dentro de la red. Y tiene protocolos y tiene ya escritos que le permiten fundamentación. Y otra cosa es el elemento mismo del poder. Ahora, creo que uno podría llegar por vía del proceso de formación a ayudar a que otro se empodere en el manejo, por ejemplo, de ciertas tecnologías de la información, o sea, de las TICs. Y allí habría un nivel de poder. Pero habría que mirar también cómo nosotros, a través de las TICs, adquirimos un poder no solamente individual, sino también social, para protestar frente a aquello que como autoritarismo puede llegar a aparecer.
Y ahí me parece que se relaciona entonces con una pregunta que se hacía previamente en términos de la acción organizada y conjunta. Porque si nosotros vemos entonces que ese empoderamiento se tiene que hacer de otras maneras, reconocemos que ahora circulan, por ejemplo, una invitación a que apoyemos el libre ejercicio de la Comisión de la Verdad, y ahí hay una manera de participar, primero políticamente, para ayudar en el cambio de la condición política general, que es base, en alguna forma, de los principios de la psicología comunitaria. Se plantea también la posibilidad de firmar un documento denunciando el asesinato de los líderes sociales, y ahí implica un poder individual para decir, tomo la decisión de intervenir en este espacio, y en la medida en que se recojan muchas, bastantes, múltiples firmas, se va reconociendo el poder de un grupo social. Y ahí está entre el poder individual y el poder social, que no es solamente discurso, sino que es práctica específica que habrá que igualmente entrar a analizar. Pero igualmente, otro planteamiento decía, parece que existe poca relación entre poca relación social ahora en el ámbito de lo comunitario. Y entonces podríamos decir, quizá lo que hay ahora es otras maneras de vínculo y de relación social. Las relaciones virtuales que aquí estamos teniendo, por ejemplo, son una manera de vínculo social. Uno se podría preguntar, ¿qué hace que al día de hoy, en un momento determinado, hubiera habido participando en este conversatorio 133 personas? ¿Qué motivó a 133 colegas a estar conectados en ese espacio? Un sentido de identidad, un sentido de lo comunitario, un sentido gremial que igualmente es comunitario, pero allí estamos generando otra manera de relacionarnos. Y aquí hay unos discursos que, como Diego mismo planteaba, no son discursos necesariamente de ponencia, sino de conversación. Y en toda conversación, siempre el discurso tiene la idea de que algo deja al otro. Y una última intervención frente a la primera pregunta que se hacía, aunque estaba más dirigida a Esmeralda, es que se tiende a suponer que en esos tiempos de coronavirus se privilegia más lo clínico. Podría eventualmente ser, pero tendríamos que entonces, si eso llegara a ser tan así, darle cierto giro para hablar más bien de salud mental y no solamente de la psicología clínica. E incluso podríamos hacer una delimitación más específica para hablar de bienestar psicosocial, que implicaría entonces otras maneras de reconocer lo que estamos ayudando a constituir. Todo eso, en alguna forma, tenemos que seguirlo trabajando para un gran reto que nos queda post pandemia, y es cómo vamos a actuar frente a lo que planteaba Esmeralda como lo que nos va a quedar después del coronavirus. Pobreza, desigualdad, autoritarismo, desgaste de la democracia. Ahí las comunidades van a empezar a salir, como ya lo están haciendo, a protestar. Ya hay grupos sociales que salen a reclamar que no les están llegando los auxilios o ayudas del gobierno. Ya se presentan expresiones como la rebelión de las canas, ¿sí?, que muestran justamente maneras sociales de asociación para protestar frente a inequidades o principios autoritarios. A eso hay que seguirle la pista. A eso hay que trabajarle, porque son nuevas expresiones de lo social en tiempos de pandemia mediados por la virtualidad. Muchas gracias, doctor Álvaro. Me voy a permitir en este momento leer algunos comentarios que se han planteado y plantearé tal vez una última pregunta que se habrá de resolver. La intención es que en el marco de este encuentro no nos extendamos mucho, pero sí nos permitamos compartir estas reflexiones que se han venido generando en torno al tema que nos convoca. Samuel Builes nos comenta, también es importante tomar la consideración, especialmente que también existe una realidad mundial que no se ha visto hace mucho tiempo, y tomando también la idea de que la última verdadera pandemia sucedió en los años 20, no existe nada
de evidencia fuera de la histórica de que es ser alguien en pandemia. La sociedad deberá entender también que el esfuerzo instintivo de relacionamiento, si bien sabemos todos que no se debería perder, lo que debería de suceder es un cambio de paradigma. Carolina Gómez Núñez nos dicen, agradezco a la profesora Ángela y al profesor Álvaro sus reflexiones sobre la psicología social en tiempos del COVID. Están visibilizando temas muy importantes para quienes continuamos trabajando mediante estrategias virtuales con las familias y comunidades en medio de la emergencia sanitaria. Quisiera preguntarle a ambos, ¿qué mínimos o sugerencias nos podrían aportar para las intervenciones que estamos movilizando para las familias y comunidades desde las virtuales? Entonces, quisiera plantear esa pregunta, doctor Álvaro. No sé si la doctora Esmeralda continúa con nosotros, ya no la visibilizo en, en, en el grupo, pero quedaría la pregunta planteada. Y me voy a permitir Sí, leer aquí los estoy. otros comentarios para tratar de... Ay, doctora, qué pena con usted. Lo que pasa es que se perdió de la página principal y no tenía la oportunidad de verla. Disculpe. Planteo también otros comentarios que está aquí. Doctor Díaz, desde la necesidad de resignificar y resignificarnos, ¿cómo abordar la construcción de comunidad si a lo que estamos principalmente abocados es a las comunidades virtuales para poder abordar desde la psicología comunitaria los problemas sociales? En la forma de comunicarnos, si tenemos máscaras, si estamos aislados, pero si uno se queda en quejarse, de eso no se hace nada. Es una expresión de Samuel Willes. Y me permito leer este último comentario y daría paso a los comentarios que el doctor Álvaro y la doctora Esmeralda nos pudieran compartir con relación a la pregunta anterior. Y sería, ¿estamos ante rupturas epistemológicas en el conocimiento instalado de la academia? ¿Es un reto? Esto lo propone Marta Isabel Álvarez Romero, que, eh, que queda planteada también como una inquietud. Hay otra serie de comentarios que se plantean en el chat y que creo podemos nosotros acceder a ellos, pero en este momento y dado el tiempo que ya hemos avanzado, quisiera dar la palabra a la doctora Esmeralda y al doctor Álvaro en este momento. Entonces, repito el primer planteamiento y estaría dado ¿qué mínimos o sugerencias nos podrían aportar para las intervenciones que estamos movilizando para las familias y comunidades desde las estrategias virtuales? Ok. Bueno, Carolina, a ver, el contexto. Cuando nosotros estamos contratados por instituciones, esas instituciones delinean las formas de intervención, lo que Marisela Montenegro llama intervenciones dirigidas. Y debemos responder al mandato imperativo de la institución que nos contrata. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que las estrategias de intervención que se están diseñando desde las instituciones y que le entregan los protocolos a los profesionales para, por ejemplo, hacer intervenciones virtuales con víctimas de la violencia en este momento de COVID, como te toca a vos, Carolina, son intervenciones que están diseñadas en una perspectiva, uno, medicalizada, de la salud, de la clínica y enfocadas en la enfermedad mental. Es decir, son intervenciones que le piden al profesional que se hagan mucho desde unos fundamentos epistemológicos, ontológicos, éticos y políticos establecidos por la institución y que son este etos occidental moderno que nos llama a lo que Vanessa Vivares en algún momento mencionó u otro compañero sobre el individualismo. Entonces, la intervención va dirigida a unos sujetos vulnerables, a unos sujetos que sufren, a unos individuos encerrados y vulnerables. Y tú tienes que intervenir desde ahí con la mediación de la línea telefónica o la videoconferencia. ¿Qué es lo que estamos diciendo un poco con Álvaro cuando lo escucho? Alternativas. Es el enfoque. Le puedo dar la vuelta al enfoque. Tengo formación
para dar la vuelta hacia un enfoque relacional. Ahora, si doy la vuelta al enfoque relacional es porque creo en el enfoque relacional. ¿Qué significa creer en el enfoque relacional? Significa creer en el otro. ¿Qué es creer en el otro? Y empato la segunda pregunta. ¿Hay rupturas epistemológicas? Esa es una. Y Maritza lo tiene en un documentico chiquitico que se llama Epistemología de la Otredad y Ética de la Relación. Si yo estoy convencido que la clave está en el establecimiento de relaciones y que las relaciones constituyen a los actores, el problema no es ni de la mamá ni del niño haciendo tareas. El problema es de la relacionalidad que se teje en la angustia del sobretrabajo, del encierro del niño, etc. Entonces, ¿qué fortalece uno en la intervención? La relacionalidad, la interaccionalidad. Si creo que es la relación la que constituye a los sujetos. En la investigación, la que constituye objeto-sujeto. Primera pista. Segunda pista, a quienes están interviniendo los tienen sobrecargados. A un teléfono, me contaba Sandra, que por ahí debe estar, en la atención, en las vías telefónicas, se reciben aquí en Medellín más de 600 llamadas y se alcanzarán a atender 100. Y las 100 atendidas son mal atendidas. La pregunta es, ¿el gobierno no entiende lo que está pasando o no quiere entender? No sé. ¿Cuál es nuestra postura como académicos? Yo creo que como académicos nos falta organizaciones más contundentes que hagan lecturas de esta sobredemanda de atención virtual y no se están asignando recursos y no se valora la intervención sobre la salud mental. Ya otra compañera decía, tenemos un daño acumulado no atendido. Pues ahora sí que se acumula. ¿Y qué hacemos las organizaciones académicas para ser más contundentes en el reclamo al gobierno, en la denuncia pública, en mostrar con argumentos contundentes la importancia de esas intervenciones virtuales, la calidad de esas intervenciones y mover el enfoque de un enfoque individualista, clinicalista, tú puedes, lo que sea humanista, psicoanalítico, lo que quieran, y ver que hay un enfoque relacional, que si estamos viviendo 7/24 en casa, necesitamos dinamizar es relaciones. Y eso es solo posible si creo en el otro, porque las relaciones no se tejen, y ahí va otra pregunta, desde es que yo tengo que interpretar. Yo soy el que sé. Yo agudizo mi mirada. No, no, la ruptura epistemológica es otra. No soy yo el que interpreto. ¿Cómo facilito las interacciones para las mutuas interpretaciones que se hacen en esa racionalidad de ese núcleo familiar? ¿Cómo acompaño la constitución de descubrimientos en las relaciones? Sea vía narrativa, vía hacer tareas, vía hacer ejercicio, vía escuchar un tango, lo que sea. ¿Cómo facilito desde las prácticas de ellos, la racionalidad de ellos, porque son las interpretaciones de ellos, y en ese sentido es la praxis conjunta de una, dos, tres familias? Entonces, giro tanto en perspectiva, giro en organización de la academia para demandar al Estado que nos tiene fregados con este colapso individualista, y giro en si creo en el otro. No es la epistemología del uno, es la epistemología del otro. Creo que ahí junté varias preguntas. Totalmente, y muchas gracias, doctora Esmeralda. A decir verdad, sí, hay muchos elementos que se habían contemplado en otros comentarios y que creo yo ahí se resuelven. Doctor Álvaro. Creo que hay dos preguntas que tienen un acento parecido. La primera y la última, justamente. La de Samuel, que plantea si lo que hay es un cambio de paradigma, y la de Marta, que plantea si hay una ruptura epistemológica. Creo entonces en el sentido que hay una ruptura de tiempo que implica ruptura de prácticas sociales y que conlleva, por lo tanto, a que vayamos nosotros ayudando en una ruptura epistemológica. No creo que esté todavía dada lo que uno pudiera llamar una ruptura epistemológica derivada del COVID-19 o post-COVID-19, porque estamos todavía en ese proceso de vivencia, pero ya nos está generando otras condiciones justamente
del pensar y del pensar el conocimiento para investigar nuevas maneras de conocer y por lo tanto nuevas maneras de conocimiento. Y de ello deriva entonces lo que plantea Samuel, que se presentarán nuevos paradigmas de intervención comunitaria, nuevos paradigmas de definiciones de lo que puede llegar a ser la comunidad, de lo que puede llegar a ser la misma psicología comunitaria, del rol del psicólogo comunitario. Quizá luego en el trabajo comunitario, como ocurre con otros quehaceres, va a haber una combinación entre lo virtual y lo presencial. Entonces, ¿cómo va a ser ese trabajo de un psicólogo comunitario que se mueve en esa dualidad complementaria, no dualidad excluyente? Pero me parece a mí que son cosas en ciernes todavía, aunque en gran perspectiva hay cierta insinuación de cambio de paradigma, de un paradigma de la simplicidad a un paradigma de la complejidad. Pero lo hegemónico es el paradigma de la simplicidad y la linealidad. Contra eso es que habría que trabajar para que se dé la ruptura y la predominancia de una perspectiva epistemológica de complejidad. Y de allí, también en términos de lo que plantea Samuel, creo que se requeriría, por tanto, ir avanzando para pasar de textos y discursos meramente, valga la redundancia, discursivos, a tener unos discursos basados en evidencias. Porque esa evidencia es la que va a permitir justamente dar respuesta a preguntas como las que aquí se formulan. ¿Cómo puedo yo llegar a ser? Y como todos nosotros estamos viviendo simultáneamente, tanto en el rol de profesionales como en el rol de habitantes de comunidad, la condición de confinamiento, la mayoría de nosotros aún no tiene la posibilidad de acceder e interactuar con comunidades para mirar qué modelos podemos ir construyendo desde el confinamiento, entre comillas, desconfinándonos para ir al trabajo directo con la comunidad. O cómo se están dando las prácticas de trabajo virtual en condiciones de confinamiento en la perspectiva de la psicología comunitaria. Creo que ahí se requieren mucho más evidencias para poder llegar a darle sustento a discursos que por el momento, en términos de organización del pensamiento, se están dando para darnos cierto elemento de tranquilidad en la comprensión del caos que vivimos. Caos que requiere cierto ordenamiento temporal para darnos justamente condición de cierta estabilidad. Por lo tanto, allí una sugerencia frente a qué hacer sería, primero, reconocer la condición de sujetos de aquellos con los cuales interactuamos, en este caso en términos de la familia, como lo solicita Carolina. Esa condición de sujeto implica reconocer entonces que hay un elemento fundamental en la constitución del sujeto y en la condición de el narrarnos, es decir, la condición de el hablar, del uso del lenguaje, para poder llegar a desarrollarnos en nuestras potencialidades individuales, es lo que se conoce como la subjetividad. Por lo tanto, ¿cómo fomentar un diálogo abierto, honesto, co-constructivo de sujetos para el despliegue de las subjetividades? Y otra pregunta que dice, ¿cómo significar y resignificar la comunidad? Pienso que, primero, asumiendo que es posible construir comunidad. Segundo, creando comunidad desde el discurso, porque el discurso también crea mundos posibles, pero además desde las prácticas mismas que nos lleven a ir haciendo realidad eso que de alguna forma se nos está solicitando. Reconozco que eso es mero discurso, pero por el momento creo que lo que tenemos es un elemento fundamental e importante. Muchas gracias, doctor Álvaro. Pues habíamos previsto como grupo organizador no extendernos más allá de hora y media debido a las ocupaciones de nuestros colaboradores y también de las personas que se encuentran en este momento acompañándonos. Así que en este momento hacemos un cierre. Ha sido un tema sumamente importante en términos de presentación, pero también de las dudas y de las reflexiones que nos dejan frente a ello. Creemos nosotros es importante poder en un momento posibilitar otros espacios de encuentro que nos lleven
a profundizar o ampliar estos temas que hoy nos han convocado y que es de suma importancia para pensarnos en el quehacer mismo de la psicología social y comunitaria. Hay muchos comentarios, hay otras tantas preguntas que se abordan desde el chat y que sería muy interesante poder a nuestros invitados poderles plantear, y sé que no solamente ellos, sino también muchas personas podrían estar interesadas en comentar y hacer una intervención, pero con miras al tiempo, vamos a dar en este momento este encuentro por terminado. Nos es agradecer al doctor Álvaro Díaz y a la doctora Esmeralda Hincapié por su participación, por su disposición y obviamente desde la coordinación del Nodo de Psicología Social y Crítica y el Nodo en general, un agradecimiento a todos por esta invitación atendida y por ser partícipes activos de ella. No quisiera retirarme sin antes también saludar al doctor Nelson Molina, que se encuentra también vinculado con nosotros, presidente en este momento ya de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, y pues también a tantas y tantas personas que han estado en esta noche, en este encuentro. Pues importante comunicar que la grabación de esta noche quedará a disposición de todas las personas que quieran acceder a través de la página web del espacio que tenemos como asociación en YouTube. Se cargará ahí y esperamos también pues contar con el acompañamiento de todas aquellas personas que no pudieron estar hoy aquí con nosotros, pues a través de este video que esperamos también sirva eh, como complemento para las discusiones posteriores que esperamos realizar como nodo. Nuevamente, mil gracias a todos ustedes y a partir de este momento cerramos el espacio reiterando agradecimientos y extendiendo una invitación a próximos organizaciones que podamos realizar desde el nodo de psicología social. Mil gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.